Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un segmento más de meditación y Befi, Caminando por Fe. Es un gusto poder estar con ustedes este día miércoles para compartir los segmentos de meditación en esta semana, en esta serie que hemos titulado No está aquí. Los encuentros con Cristo resucitado y su significado. Estamos mirando algunos de esos encuentros que Jesús tuvo una vez que resucitó con varios de sus seguidores, con varios de sus discípulos. ¿Qué significó para ellos y qué significan esos encuentros también para nosotros? El día lunes, el primer día, miramos a María Magdalena y cómo el encuentro con Cristo Jesús resucitado representa la libertad. Y para nosotros también es la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado y libertad para decidir servir a nuestro Señor Jesucristo. También miramos el día de ayer, día martes, a los dos discípulos rumbo a Emaús. ¿Y qué es lo que representa y representó el encuentro de Cristo resucitado para ellos y qué representa para nosotros? Representa el cumplimiento del plan de Dios. El plan de Dios se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Y Dios obra no de la manera que yo quiero, no de la manera que yo pienso, sino obra en la manera en la que Él dice, en la que Él establece. Y como Dios sabe más que yo y sabe más que usted, bien haríamos nosotros en no solo entregar nuestro destino eterno al Señor Jesucristo, sino también nuestros pensamientos y nuestras decisiones a Él. Y el día de hoy vamos a mirar un tercer encuentro. El encuentro de Cristo resucitado con Tomás, el discípulo Tomás, el dídimo, que quiere decir gemelo. Y vamos a mirar aquí en la palabra de Dios. En Juan capítulo 20 va a ser el principal texto. Pero quiero comenzar con una introducción. Cuando Jesús resucita, ya miramos que tuvo el encuentro con María Magdalena. Miramos que después tiene el encuentro con los dos que van en el camino a Emaús. Se aparece en esa misma tarde a los apóstoles, donde estaban reunidos los apóstoles con varios de los discípulos. Todos ven al Señor y se maravillan, dando gloria a Dios por el milagro de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos no habían creído y no habían entendido todo lo que Cristo les había enseñado, pero ahora ven a Cristo resucitado y entienden todo. Todos están alabando y dando gloria a Dios, pero hay una excepción. Tomás no estaba con ellos. Por alguna razón, la cual no se nos explica, no estaba ahí esa tarde. Juan 20, 19 y 20 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Una vez que Jesús está con ellos, una vez que ellos pasan tiempo con Jesús y ellos se maravillan del poder de Dios en Cristo, Jesús se va. Y es entonces cuando Tomás llega. Cuando Tomás llega, ya Jesús se había ido. Y los apóstoles le cuentan maravillados lo que acaba de pasar. Sin embargo, Tomás no está dispuesto a creerles a ellos. Continúa la lectura en el versículo 24 y dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado el dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás, quien había visto con sus propios ojos cada uno de los milagros del Señor Jesucristo, quien había escuchado de primera mano a Jesús, quien había caminado con Cristo, quien había hablado directamente con Cristo. Tomás era un escéptico. Tomás era un discípulo sarcástico. En lo general, era muy particular, era distinto a los demás y mostraba estas actitudes. Por ejemplo, previo a que Jesús resucitara a Lázaro, cuando a Jesús le dan la noticia que está muy enfermo, bueno, si está enfermo vamos, pero Jesús se detiene porque no iba a descender a Judea, lo estaban buscando también. Y después de varios días, Jesús sabe que Lázaro ha muerto. Ahora, Jesús tenía todo un plan para todo esto. Pero los discípulos tampoco querían ir a Judea porque los estaban buscando para matarlos. Entonces cuando Jesús se levanta para ir a resucitar a Lázaro y les dice que Lázaro duerme y los discípulos responden: qué bueno, si duerme mejorará. Y entonces Jesús ya les dice: no, Lázaro está muerto, pero voy para despertarlo.
Tomás levanta la voz y sabiendo que su vida corría peligro yendo a Jerusalén o acerca de Jerusalén a Judea en tono sarcástico, mostrando su falta de fe, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: sí, vamos también nosotros para que muramos con él. Juan 11:16. Tomás era un sarcástico. Tomás encontraba difícil creer y confiar en Jesús, que Él era Dios y que Él tenía todo el poder, inclusive para resucitar de los muertos. En otra ocasión también Jesús les está hablando de la vida más allá de la muerte. Les está hablando del cielo, en Juan 14. Pero Tomás, de forma escéptica, no entendiendo quién era Jesús, le dijo, Juan 14:5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le respondió, uno de los más grandes versículos de la Escritura. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás era un escéptico. Tomás encontraba difícil creer en Jesús. Y así muchas veces nosotros como cristianos podemos conocer a Dios, haber visto de primera mano su poder. Podemos haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y aún así, muchas veces somos escépticos a las cosas espirituales. Tomás aprendería una gran lección ese día, cuando una semana después tuvo un encuentro con Cristo. Juan 20, 26 al 28 nos continúa narrando la historia. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Recordemos que Tomás no les había creído. Dijo: si no veo las heridas en sus manos, si no meto mi dedo en su costado, no voy a creer. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, sin argumentos, entonces Tomás, sin incredulidad, entonces Tomás, sin excusas, respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, y adoró a Jesús. No fue hasta ese momento que Tomás entendió que Jesús no era solamente un gran maestro, sino que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado. El encuentro de Tomás con Cristo representa fe. No una fe barata, no una fe ciega, sino representa una fe real y una fe evidente que se fundamenta en lo que Dios dice, en lo que Dios hace y también en la certeza de que lo que Dios promete se cumple. Hermanos, Dios no llama a su gente a confiar ciegamente en Él. Él nos ofrece una fe con garantía. Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La resurrección de Cristo nos enseña que podemos confiar en Él y que podemos, así como Él resucitó, confiar en nuestro destino eterno. Y así como Él obtuvo la vida, nos puede dar esa vida a nosotros, ese regalo de la vida eterna para cada uno de nosotros. Así que depositemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, quien es poderoso para vencer aún la misma muerte. Que el Señor les bendiga.